Valar Votis, todos los hombres deben soportar. Samba. Resumen. Pero tú, Lord Snow, estarás peleando sus batallas para siempre. Ser Alicer Torne. Cada vez que moría por última vez en esa vida, se despertaba de nuevo en otra en el momento exacto del nacimiento de Ghost. Notas. Nota, esta historia comenzó antes de la temporada 7. Por lo tanto, elegiré lo que me gusta de esa temporada para combinarlo con mi historia, que ya está en su mayor parte tramada. Lo principal es que Aegon V es el medio hermano de Jon en todas las vidas que ha vivido. Jon no llevará ese nombre en ninguna vida de este fic. Si eres un fanático de los programas de televisión y eres nuevo en el fanfiction, me reiré de ti si intentas decirme que el verdadero nombre de Jon debería ser Aegon en esta historia. Incluso si GRRM lo hace así en los libros y lo justifica adecuadamente, todavía no reescribiré esta historia. Tengo demasiados Jans, no voy a duplicar mis Aegons. Maridajes, no preguntes. Se desarrollarán dentro de la historia. GRRM no advierte por sus emparejamientos al comienzo de un libro, yo no advertiré por los míos. En el flashback, se producirán múltiples emparejamientos con personajes aleatorios. No son necesariamente indicativos del emparejamiento de la línea de tiempo principal de Jon. No será Daenerys o Arya. Esto tampoco es un slash así. Esto comenzó como un autoaviso Jon Snow, live. Morir. Repite que se transformó en viaje en el tiempo, arreglalo y cumplimiento de deseos de alguna manera. Escribí esto por diversión y como un ejercicio para ponerme a escribir. Esto no ha sido leído ni revisado por nadie más que por mí. Por favor, avise si tengo alguna terminología GOT incorrecta. Habrá una mezcla de programa de televisión y canon de libros. Habrá algunos elementos de fanon aquí y allá. Los detalles varían de una vida a otra. Algunos personajes serán un poco OC o envejecerán ligeramente. 22 de septiembre de 19, no abandonado. Consulte las notas finales para obtener la información más reciente sobre lo que está sucediendo. La vida pasa, pero trato de comunicar mi estado aún vivo. Véase el final de la obra para más notas. Capítulo 1, Verano parte I. Chapter Text. Pero tú, Lord Snow, estarás peleando sus batallas para siempre. Ser Alicer Torne. Inicio de flashback. Jon. Las manos tiraron de él, levantando la cabeza y los hombros del frío penetrante del lodo debajo de él. El frío que se filtraba por sus venas, irradiando por el dolor punzante en su pecho, solo aumentó. No. No. No lo hagas, Jon. Su nombre fue mordido casi en un sollozo, una emoción tan profunda lo impulsó a forzar sus ojos a abrir. Después de un momento, pudo concentrarse en los brillantes ojos violetas de su hermano. Un mechón de pelo plateado brillaba en la penumbra entre ellos, habiéndose caído de la cuerda que Aegon usaba para retenerlo cuando montaba a Viserion. Jon logró toser. El dolor que una vez mordió se estaba atenuando hasta convertirse en un dolor sordo. Prometiste enseñarme Invernalia, hermano. Se suponía que íbamos a ir juntos. Los dedos de Aegon se apretaron sobre sus hombros antes de bajar una mano para agarrar la mano derecha de Jon. Era una promesa que Jon detestaba romper. Tenía la esperanza de tener un final feliz aquí, con toda la familia que pudiera encontrar. Bran estaba al menos en Invernalia. Jon estaba seguro de que los Stark vivirían a través de él y Meera. Arya y Rickon seguían desaparecidos, pero habían oído cosas y tenían ideas. ¿Sobre dónde buscarlas? Jon jadeó un poco, luchando por concentrarse mientras su visión se volvía gris en los bordes. Algo húmedo cayó sobre su mejilla. Sí, hermano, la primavera llegará. Lo hiciste. Nosotros. Jon hizo todo lo posible por apretar sus dedos contra los de Aegon. Nosotros, reconoció a Aegon. Todos nosotros. Juntos. Hubo un instante de silencio entre ellos y Jon, los sonidos de la batalla a su alrededor, de los lúgubres silbidos y gritos de Viserion en la distancia, se hicieron más silenciosos. El dolor casi había desaparecido. Arar, la encontraré. Ella y Rickon. Los dedos de Aegon apretaron los suyos con fuerza. Lo prometo. La imagen borrosa de su hermano se desvaneció, desapareciendo en la niebla negra de la muerte. Fantasma. Fin de flashback.
John jadeó profundamente, enroscándose hacia arriba mientras un recuerdo fantasmal de dolor se fusionaba con un dolor sordo de dolor repentino cuando algo aterrizó en su pecho. Balbuceó y jadeó, con los ojos abiertos cuando una risa familiar llegó a sus oídos. Apretó las manos sobre los hombros de la pequeña forma en su pecho, los dedos pequeños pincharon y pincharon sus hombros. Tragándose sus primeras reacciones, físicas y vocales, John se concentró en la forma que se cernía sobre él. ¿Arya? Vamos. Levántate. Ella se recostó en la cama, haciendo pucheros. Naewyn va a tener sus cachorros. ¿Naewyn? John frunció el ceño mientras miraba a su hermano. Todavía estaban en la habitación que habían compartido cerca de la habitación de los niños antes de que Lady Stark los obligara a mudarse a habitaciones más adultas cuando Rickon se acercaba a su onomástico. El lobo huargo que mi padre trajo de vuelta a la casa la semana pasada, Rap levantó una ceja mientras se ponía las botas. Arya ha estado tratando de convencer a papá para que lo llame así. Es tener cachorros. Vamos a tener lobos huargo como los Stark de antaño. Ella le sonrió alegremente, mostrando varios dientes que le faltaban. Había perdido uno alrededor de su sexto onomástico, más o menos, al caer de un árbol. Esas son solo las historias de la vieja Nan, Arya. Rap le alborotó el pelo mientras se acercaba por detrás. Sus trenzas ya se habían deshecho en su mayor parte. Ella lo miró por un momento antes de ponerse en pie, los tacones rebotando con impaciencia. Date prisa, se volvió de nuevo hacia John, o nos perderemos el parto. Está bien, le sonrió John mientras se ponía de pie, poniéndose una camisa que yacía en el suelo cerca de su cama. Si Dab solo se quedara con lo básico, también lo haría. Muy bien. ¿Has despertado a Sansa? Arya arrugó la nariz antes de sonreír. Todavía no. Tengo que hacerlo, evidente en su tono y expresión. Cogió una de sus botas, que Rab le había arrojado, y metió el pie dentro. John ya sabía que se habían perdido al menos uno de los nacimientos, de lo contrario no estaría aquí. Ve a despertar a Sansa, Arya, dijo Rab y ella puso los ojos en blanco antes de salir corriendo de la habitación. Espero que papá no intente echarnos la culpa a nosotros. No quiero ser responsable de que Arya esté despierta a esta hora, murmuró John con un bostezo mientras seguía a su hermano, primo en realidad, pero para él, Rab siempre sería su hermano, hasta la puerta. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. No quiero que Lady Stark me culpe. En casi todas las iteraciones, ella tenía la misma opinión de él. Rab lo miró con complicidad. No nos meteremos en problemas. Suspiró y siguió los talones de Rab mientras Sansa le chillaba a Arya por el pasillo. La emoción burbujeó dentro de él cuando su mente cruzó para despertarse por completo. No había visto a Fantasma en casi 5 lunas y la ausencia de su compañero había sido un dolor físico dentro de él. Siempre era cuando el lobo moría antes que él. Solo le había costado 5 vidas darse cuenta de que no importaba cuando moría su compañero, pero siempre llegaba cuando nacía Fantasma. John tenía razón. 4 cachorros ya habían nacido cuando llegaron a la perrera. Fue impactante ver el tamaño de la madre loba, y mucho menos verla viva y en relativamente buena forma. Tenía una herida en el hombro que él asumió que podría atribuirse al jabalí que Rab mencionó. Lord Stark, que estaba allí con ella, arrodillado en la paja cerca de su cabeza, con una mano acariciando suavemente el áspero pelaje detrás de sus orejas. Fueron recibidos con una sonrisa cansada y una ceja levantada. Arya estuvo a punto de entrar corriendo en el cubículo, pero John la agarró del brazo y la sostuvo cerca de la puerta, de pie detrás de ella mientras Rab pasaba junto a ellos. Sansa se había quejado durante todo el camino, pero había llegado después de obligarlos a esperar aún más, para disgusto de Arya, ya que se puso presentable. Es tan desordenado. Sansa chilló a su lado, arrastrando los pies mientras observaba el desorden en la paja. Su padre se echó a reír, pareciendo increíblemente joven. John tuvo que apartar la vista hacia las pequeñas formas junto al gran lobo. Se dio cuenta de que estaba a punto de dar a luz a otra, con 4 formas ya casi limpias y acostadas cerca de su pecho, retorciéndose y chillando. En el momento en que sus ojos se posaron en la pálida forma de Ghost, el mundo cambió y encajó en su lugar. Era más pequeño que el resto, acurrucado contra el más grande, una forma pequeña que John estaba seguro de que era viento gris. Sí, dar a luz es un asunto complicado, no importa qué criatura lo esté haciendo.
Nunca quiero hacerlo, anunció Arya después de un momento de silencio, con voz segura. Jon no pudo evitar sonreír levemente. Irónicamente, en la mayoría de las vidas que había vivido, Arya había sido la única Stark que había tenido un hijo. Sin embargo, era cierto que nunca había estado contenta con el proceso, maldiciendo a su amante en voz alta y con una vulgaridad que escandalizaba a Jon, por mucho que hubiera visto las pocas veces que había estado presente cuando nacieron sus sobrinos o sobrinas. La madre loba terminó de limpiar al quinto cachorro, Summer. Jon se dio cuenta y lo maniobró suavemente junto a los otros 4, olfateando cada uno suavemente. Se detuvo sobre Fantasma y Jon apretó los puños. Sus ojos se levantaron y se encontraron con los de él durante un largo momento y Jon se quedó sin aliento. Lord Stark frunció el ceño y luego sonrió levemente cuando la madre loba reconoció al pequeño, blanco como la nieve, con un ligero empujón y un suave lamido antes de revisar a los demás. Unos minutos más tarde, el siguiente y último cachorro estaba siendo forzado a llegar al mundo. 6 cachorros, dijo Rab y le sonrió a Jon después de que naciera Sakidog. Buscando en sus nuevos recuerdos, Jon se dio cuenta de que Rickon había nacido hacía apenas unas lunas. Uno para cada uno de los niños Stark. Sansa hizo un ruido suave, casi protestando, pero fue atrapada por Lord Stark que le hizo señas para que saludara a los cachorros, siguiendo a Rab. Inmediatamente se sintió atraída por la pequeña forma de Lady, acariciando con un suave dedo su pequeña cabeza. ¿Podemos quedárnoslos, padre? Vosotros mismos los entrenaréis, dijo después de un momento en que los dedos se hundieron en el pescuezo de la madre loba. No vengan aquí solos hasta que estén destetados y no discutan. Esta es salvaje, no importa lo mansa que haya estado actuando conmigo. No quiero tener que pelear con tu madre por esto. ¿Incluso con la puerta de la perrera cerrada? Preguntó Sansa, que miraba fijamente la pila de cachorros que se retorcía con una concentración que Jon no recordaba que tuviera a esa edad. Lord Stark hizo una pausa por un momento antes de hablar. Si la puerta está cerrada y bloqueada, debes mantenerte alejado de la puerta si ella se acerca. Como si discutiera con su precaución, la madre loba le dio un codazo en la mano vacía con la nariz, sacando la lengua para besarla suavemente. ¿Está de acuerdo con estos términos? Sí. Todos estuvieron de acuerdo rápidamente, la voz de Arya era la más fuerte. Habían sido llevados a la cama poco después de que su padre aceptara los votos de cada uno de ellos por separado sobre el asunto, y cada uno también se había acercado para tocar suavemente a uno de los cachorros. Jon había sido el último. Rab se acercó a la puerta mientras daba un paso adelante a instancias de Lord Stark. Las palabras llegaron espontáneamente a los labios de Jon. No soy un Stark. Tienes mi sangre, le corrigió Lord Stark. Puede que no tengas mi nombre, pero eres un Stark. Una amable sonrisa adornó sus labios mientras señalaba con la cabeza hacia la pila de cachorros. Le has echado el ojo a uno de estos desde que llegaste. Ven a saludarlo. Jon trató de no perder el equilibrio mientras avanzaba rápidamente, deteniéndose justo frente a los ojos de la pequeña manada que se encontraban con los ojos de la madre loba, pidiendo permiso, antes de arrodillarse. Fantasma era tan pequeño, más pequeño de lo que Jon lo había visto jamás. Cuando tocó el pelaje pálido y sedoso, todavía estaba húmedo al tacto. Hola, Fantasma, murmuró Jon. Hola de nuevo, viejo amigo, te he echado de menos. Capítulo 2, Verano parte 2. Chapter Text. Invernalia en sí misma coincidía casi a la perfección con sus recuerdos, una imagen de bulliciosa actividad y felicidad. A Jon le dolió el corazón al ver un rostro familiar, rostros que se le habían ido a la cabeza hacía mucho tiempo, muertos docenas de veces, vivos y coleando. Una de las hijas del sirviente, una muchacha llamada Huelda cuya sangre recordaba haber pintado la nieve frente a los establos en más de una vida, se sonrojó ante su atención, lo que hizo que apartara la mirada con torpeza. Todavía era temprano, el sol apenas adornaba los bordes del cielo, pintando una bonita imagen de dorados y azules con un poco de púrpura que se desvanecía en gris en el oeste. Jon se acercó a la capa, menos para protegerse del frío y más para fingir vergüenza. Necesitaba controlar sus reacciones, averiguar cuál era la norma para Jon Snow, de 12 años, pero era difícil ya que no podía recordar la última vez que había tenido 12. Todas sus vidas habían comenzado años después de este punto. El bosque de los dioses estaba benditamente vacío, silencioso excepto por los pájaros de la madrugada que gorjeaban las noticias del amanecer a sus compañeros. El rocío brillaba sobre la hierba y un ratón de campo se alejó a toda velocidad de la orilla del agua mientras se acercaba al pequeño estanque.
El árbol del corazón era tan majestuoso como cada vez que lo veía, atrayéndolo. Se arrodilló ante él, mirando fijamente el rostro que lloraba, observando cada detalle, cada surco, golpe y hendidura se tallaba profundamente en el alma de John mientras se enfrentaba a él. En algunas vidas, especialmente al principio, había abandonado a los dioses, gritado y maldecido a todos y cada uno de los que conocía, desde el viejo hasta el nuevo, Erreyor, el dios ahogado, a todos los que podía nombrar y a los que no. Luego pasó su vida dedicando su tiempo a cada uno, rogando ser liberado de esta maldición. Ni una sola vez sus oraciones habían sido contestadas. Cualquiera que fuera el dios que hubiera tenido a bien maldecirlo, no quería liberarlo. En su último intento de seguir un camino de devoción, había intentado seguir lo que era el camino habitual de Arya. John intentó no convertirse en nadie solo para fracasar ya que había vivido demasiadas vidas, su sentido de identidad estaba demasiado arraigado como para no convertirse en nadie. John suspiró, inclinando la cabeza y apoyando una mano en una raíz pálida antes de cerrar los ojos. Rezó entonces, centrando sus pensamientos en el Dios antiguo al que había seguido desde aquel último intento fallido de suplicar a una deidad que no era suya. Todas las vidas que vivió habían sido casi idénticas en detalles al principio hasta esta, al menos en su mayor parte. Las únicas diferencias que había detectado realmente provenían del linaje de su padre biológico. Al principio, eran solo los ojos de John, que oscilaban entre el gris, el marrón y un color avellana gris-violeta de un mundo a otro, en este caso eran grises, pero luego ese fue el detalle que más fácilmente notó para él. Tal vez hubo otros cambios, pero eran más difíciles de detectar y no se cruzaban con sus caminos habituales a menudo. No eran solo sus ojos, a veces vivían sus hermanos. Cada pocas vidas se podía encontrar a Aegon en esos, preparándose para montar un ataque a Poniente, entrenándose para ser rey. Sin embargo, no siempre fue Aegon, varias veces Jon había ido a encontrarse con su hermano solo para encontrar a un pretendiente fuego oscuro apoyado en su semejanza. Él oró para que eso no sucediera en esta vida. En cuanto a Rhaenys, Jon solo la había visto una vez, pero ella había vivido durante 3 de sus vidas, una vez con Aegon y 2 veces en Lanza del Sol. Se había convertido en una mujer hermosa y, aunque distante, lo había aceptado, permitiéndole ser tío de su hijo y su hija. Habían sido las 3 cabezas del dragón en ese mundo. Daenerys había sido asesinada por un hechicero mientras negociaba por Inmaculada. Jon volvió a concentrar sus pensamientos, orando por Guía y por su familia, rezó para que Aegon viviera al menos y Daenerys estuviera a salvo hasta que se volvieran a encontrar. Rezó para que Vaíseis fuera más amable con ella, aunque sabía que eso era en vano. Rezó por los Stark, por Samwell, Ygritte y Tormund, y por los gigantes. Nombres y nombres se filtraban por su mente, una larga rutina para él, una lista de amigos y aliados que le importaban o necesitaban. Al final, volvió a esta vida, orando para que le aconsejaran cómo manejar su situación actual. Nunca antes había regresado tan lejos. Era años más joven que cualquier otra vida y, por primera vez, la madre loba había vivido más de unas pocas respiraciones. Ella estaba viva y aparentemente unida a Lord Stark. Este escenario era demasiado diferente, todo en ella le causaba dolor de cabeza y corazón. No podía confiar en el conocimiento de cientos de vidas aquí. Cualquier movimiento que hiciera podía cambiar mucho. ¿Fue una bendición? ¿Una oportunidad para evitar más muertes? ¿O una maldición para ver morir a más? Era una forma más cruel de atormentarlo, de causarle dolor después de una racha ganadora de una docena de vidas en la lucha por Dawn. ¿Qué podía hacer un bastardo de 12 años que no pudiera hacer un adulto? Inicio de flashback. La precaución era algo que Jon debería tener en abundancia a estas alturas, especialmente cuando pisaba caminos inexplorados y se reunía con personas de las que solo había oído vagas historias. Asumir que Vaíseis, su tío, se parecería en algo al resto de los Targaryen que había conocido ha sido un error horrible. Uno que Jon ciertamente planeaba no volver a hacer nunca más. El hombre era un cobarde y un loco, pero inteligente. En una pelea directa, nunca podría haber vencido a Jon. Si Ghost no hubiera ido a cazar, Vaíseis habría muerto en el momento en que sacó la daga de su cinturón. Pero allí estaban, Vaíseis inclinado sobre él sonriendo maliciosamente, su cabello plateado brillando a la tenue luz del fuego y sus ojos violetas llenos de odio. Jon debería haberle preguntado a Daenerys más sobre su hermano antes de intentar intervenir en sus caminos. Vaíseis lo miró con el ceño fruncido, presionando la daga contra la delgada piel sobre la yugular de Jon. La droga con la que Vaíseis lo había envenenado rugía a través de su sangre, manteniéndolo en su lugar.
mientras el dolor atravesaba sus nervios, pero sus músculos estaban laxos, impidiendo cualquier movimiento útil. Todo es culpa de tu puta, le gruñó Baiseis clavando la daga lo suficientemente profundo como para que unas gotas de sangre se derramaran en el filo de la hoja. John era tan estúpido y complaciente, como para permitir que las cosas llegaran a este punto. Todo lo que había querido hacer era vivir una vida con su otra familia. Había cruzado un océano para esto, despreciando su herencia Stark fuera de Ghost para ver qué bien podría hacer al lado de Daenerys. Había sido tan dulce verla antes de que se endureciera hasta convertirse en una reina, en un conquistador. Si no hubiera sido por ella, por ti, no estaría aquí rodeado de bárbaros asquerosos esperando que recuperen mi trono. Tendría un palacio, ejércitos y gente arrodillada ante mí a través de los 7 reinos. No, pensó Jon. No. Tu padre, tu hermano o Aegon los tendrían. Tú no. Nunca tú. No eres más que un bastardo tratando de robar mi trono, Baiseis entrecerró los ojos, no me importa si eres mi sobrino. La sangre traidora corre por tus venas, bastardo. No puedo permitir que influyas en mi hermana y me robes mi primogenitura. Raegar lo habría entendido. El frío metal le mordió la garganta y Jon se atragantó un poco cuando la humedad se extendió por su piel y su pecho. Un momento después, cuando la visión de Jon comenzó a nublarse, una mancha blanca saltó con un gruñido a través de la entrada de la tienda y se estrelló contra el rey loco y mendigo. Baiseis gritó y, cuando la mente de Jon comenzó a desvanecerse, hizo un voto silencioso. Jon nunca permitiría que Baiseis se sentara en el trono en ninguna vida que viviera. Jon había organizado personalmente el asesinato de Baiseis en al menos 15 vidas. La primera vez se hizo demasiado pronto y Daenerys nunca incubó sus dragones. Tuvo cuidado de no dejar que eso volviera a suceder. Fin de flashback. Tratar de encajar en un nuevo mundo sin problemas era casi imposible, no importaba cuánto lo intentara, Jon nunca pudo imitar perfectamente una versión más joven de sí mismo. 7 y 10, 5 y 10, sus años de adolescencia siempre habían sido difíciles para él para hacer la transición de una vida adulta independiente. 2 y 10 fue otro desafío. Había caído en este cuerpo cuando estaba en medio de un cambio de niño a hombre, al principio de la transición, con los huesos creciendo y las extremidades desgarbadas, la voz chirriando extrañamente a veces. Sin embargo, lo que más le molestó fue lo bajo que era en comparación con Rab y Theon a esa edad. Sabía que la estatura no era algo en lo que pudiera superar a nadie, pero a los 6 y 10 años había sido solo una pulgada más o menos más bajo que su hermano, un hecho que no había cambiado ni siquiera después de otro estirón cerca del momento en que cumplió 8 y 10 años. Rab también había crecido entonces. ¿Listo para comer tierra, bastardo? El hombro de Theon chocó con el suyo, el hijo del hierro le sonrió arrogantemente. No era exactamente una sonrisa agradable, pero Theon nunca había sido amable con Jon en ninguna vida. Incluso cuando la paternidad de Jon se reveló temprano, la aversión de Theon por él solo cambió de razón. Al menos en este punto, podría atribuirse a que el niño se aferra a alguien que podría contarse como inferior a él. ¿Quién puede decir que seré yo el que coma tierra? Jon respondió disparando, cuadrando los hombros y apretando los dedos alrededor del pomo de su espada de práctica. Echaba de menos a Garra Larga y a la Hermana Oscura, incluso Fuego Oscuro, aunque rara vez la había empuñado en su empuñadura. Era la espada de Aegon la mayoría de las veces cuando se cruzaba en su camino. Lo soy. Theon sonrió mientras se giraba completamente para mirarlo, abriendo los brazos. Te haré comerlo. Hoy no, Theon. Ser Roderick posó una gran mano sobre la cabeza del joven, sobresaltándolo. Quiero que trabajes con Jory hoy. Te va a llevar a través del juego de pies con el que has estado teniendo dificultades. Jon, te quedarás con Rab. Hizo un gesto con la cabeza hacia Rab mientras el chico se levantaba corriendo, un poco sin aliento. Sus lecciones con el padre deben haber atropellado. Mientras que Jon e incluso Theon y Bran, aunque muy por detrás de los chicos mayores, compartían la mayoría de las lecciones con Rab, siempre había un par de veces a la semana que Lord Stark pasaba únicamente con su heredero. Jon sabía que eso era algo que cambiaría a medida que Bran creciera. El hombre había aprendido de la muerte de su padre y sus hermanos que la línea de sucesión estaba lejos de estar garantizada. Jon se había unido muchas veces cuando era más joven hasta que las palabras y la mirada de desaprobación de Lady Stark hicieron que sus lecciones disminuyeran. Se había tomado muy en serio todas las palabras de su padre, las había grabado en lo más profundo de su memoria, utilizándolas en las vidas en las que había sido Lord Comandante, Rey del Norte, Mano de Rab y una miríada de otros cargos.
Pero nunca podía dejar de preguntarse cuánto mejor líder podría haber sido si hubiera asistido a todas las lecciones de Rab. John gimió algún tiempo después cuando perdió el equilibrio, resbalando y cayendo sobre la tierra húmeda. ¿Estás bien?, le preguntó Rab, extendiendo una mano, frunciendo el ceño preocupado retorciendo sus facciones pecosas. Hoy has pasado más tiempo en el barro que de pie. John agarró el brazo de su hermano y se dejó llevar por la posición vertical. Su hermano solo estaba exagerando un poco. Una vez erguido, se llevó una mano a la cadera e hizo una mueca, sintiendo que el moretón crecía allí. Dolores de crecimiento son todos. Mi equilibrio ha estado un poco desequilibrado. Quizá ya me alcances, bromeó Rab, intentando pasar la mano por encima de la cabeza de John. John se agachó, casi resbalando en la tierra húmeda, lo que tampoco le ayudaba en nada. Necesitaba desesperadamente escabullirse y practicar su manejo de la espada pronto y con frecuencia. La memoria muscular y la memoria de la memoria muscular estaban en guerra en su cuerpo y en su mente. Podía oír a Greyjoy riéndose de él, le había dado al chico un poco de entretenimiento hoy y no quería repetir demasiadas experiencias. Si bien su ego puede ser casi inexistente en estos días, John tampoco quería permitir que los hijos del hierro lo superaran por mucho tiempo en el manejo de la espada. Eso espero, se quejó John en el punto dolorido. Incluso Sansa había sido un poco más alta que él cuando era adulta. Al menos Arya no había superado su estatura. Creo que eso es suficiente por ahora, muchachos. Ser Roderick se apiadó de John un rato después de una docena de caídas más. Tómate un tiempo más tarde para practicar tu juego de pies, John, sé que estás creciendo, pero hoy eres descuidado. Sí, sea. John asintió y se movió para guardar su equipo de práctica. Y acércate al maestre antes de ir al comedor. Pídele que te revise en busca de algo más grave que moretones y dolores de crecimiento, le ordenó el maestro de armas, no quiero que tu padre se moleste porque dejaste una herida sin atender. John asintió, maldiciendo por dentro su cuerpo medio crecido. Le dolía todo el cuerpo, pero contrariamente a lo que Ser Roderick pedía, se atendería a sí mismo como lo hacía en la mayoría de las vidas. Había algunas libertades que aún no estaba dispuesto a permitir que otros, incluso un maestre, se llevaran consigo, y ser examinado por el maestre Luwin en busca de lesiones abarcaría la mayoría de ellas. Buscando ojos vigilantes, no queriendo entrar en una confrontación con el caballero, John se dirigió a las perreras. Todavía se sentía atraído por el fuerte vínculo con Ghost. Podía sentir la satisfacción del cachorro en el fondo de su mente, ayudando a aliviar sus propias emociones. Arya estaba apoyada contra la puerta metálica cuando llegó, con los dedos apretados alrededor de los barrotes mientras miraba a la madre lobo huargo y su pila de cachorros. Cumplía su promesa, al menos porque la puerta estaba cerrada y los lobos lejos de la puerta. Se detuvo junto a ella, sus ojos encontraron la pequeña forma de fantasma acurrucada entre Saki y Summer. ¿Qué opinas de Visenya?, preguntó Arya, mirándolo. ¿O Rhaenys? John se sobresaltó un poco al oír los nombres, pero sonrió. Ambos son nombres buenos y fuertes. Él levantó una ceja y la miró. Pero no estoy seguro de que nombrar a un lobo con el nombre de un dragón sea apropiado. Con los labios torcidos por el pensamiento, asintió. ¿Nymeria? Estamos hablando de tu lobo y no de la madre, ¿verdad? La mía, Arya frunció el ceño, papá dice que nombrará a la madre si decide quedarse. Es un animal salvaje, dijo John después de pensarlo un momento. No es una mascota para mantener. Solo la estamos ayudando por ahora. Pronto se curará. ¿Crees que los cachorros se irán con ella? Arya chilló, horrorizada ante la idea. La madre loba huargo levantó su gran cabeza de su almohada de paja provocando una ruidosa oleada de gemidos mientras su cuerpo se movía, desalojando a algunos de los cachorros de sus comidas. John se encontró con sus ojos dorados. No, dijo con firmeza, creo que los cachorros se quedarán sin importar su decisión. Eso espero. Los dedos de Arya se apretaron alrededor de la puerta. Arya, le gritó Rab mientras se acercaba unos minutos más tarde, la septa Mordane te está buscando. No le dijiste dónde estoy, ¿verdad? Gimió, echando un vistazo al pasillo de la perrera. No sabía que estabas aquí hasta hace un momento, dijo Rab, deteniéndose detrás de ella para mirar por encima de su cabeza. ¿Cómo están los cachorros? Lo está haciendo bien por lo que parece, replicó John empujando mentalmente a Fantasma, que le rozó la mente, completamente contento con su situación actual. El cachorro se había agarrado de nuevo a uno de los pezones de su madre y se estaba dando un festín de nuevo. Me pregunto cuánto tiempo tardarán en crecer tanto como su madre.
Rab reflexionó. El maestre Luwin dice que podría llevar años, fue Arya quien respondió, pero que nadie lo sabe con certeza porque nadie ha escrito mucho sobre ellos. Quizás sea él quien lo haga, entonces. Rab miró a su hermana y luego frunció el ceño. Arya, mamá se va a enojar contigo si al menos no te esfuerzas un poco en tus estudios con la septa hoy. Fui antes. Creo que se refiere a cosas como el bordado y cosas por el estilo. John tiró de una trenza, no solo para la historia y la escritura. Se acercó para susurrarle al oído. No podré enseñarte a manejar una espada si tu señora madre está enojada contigo por evitar otras lecciones. Ella jadeó, alejándose de él, con los ojos muy abiertos. ¿En serio? Sí, dijo John, enderezándose. Ante su mirada dubitativa, continuó, lo prometo. ¿Lo juras? Volvió a insistir. ¿A los dioses antiguos? ¿Y lo nuevo? Se rieron mientras ella salía corriendo, deslizándose entre los montones de paja perdidos. No me vas a arrastrar a esas lecciones, ¿verdad? Preguntó Rab inclinándose a su lado, chocando sus hombros. Claro que sí, sonrió John, esquivando el puñetazo que le lanzó su hermano. Tengo que tener a alguien a quien echarle la culpa si tu Lady Stark se enoja conmigo, dijo antes de salir corriendo, con Rab pisándole los talones. Capítulo 3, Verano parte 3. Chapter Text. Inicio de flashback. ¿Viento gris? Preguntó John, sobresaltado, deteniendo su caballo y haciendo que la columna de jinetes detrás de él se detuviera. Una ola de movimiento se detuvo detrás de él. El lobo huargo de su hermano estaba de pie frente a ellos en medio del camino, más grande que el suyo y cubierto de lodo y sangre. Sus ojos tenían un color antinatural y lo miraban fijamente. Un hoyo creció en el fondo de su estómago. Fantasma se deslizó hacia adelante para encontrarse con su hermano, lento y calculador en sus movimientos en lugar del comportamiento habitual de cachorro exuberante que solía exhibir cuando se encontraba con uno de sus hermanos después de una ausencia prolongada. John había estado liderando a su ejército de regreso al sur después de derrotar a los hijos del hierro del foso Kailin y evitar que se dirigieran a Invernalia. Había dejado una pequeña guarnición y había organizado las cosas para evitar que un intento repetido también tuviera éxito. Sin embargo, en el momento en que apareció Viento Gris, John supo que todas sus cuidadosas maniobras en esta vida habían fracasado. Algo había salido mal mientras se separaba de Rab y su hermano se había ido. «John», preguntó Desi Mormont, tirando de su caballo junto a él. «Exploradores», afirmó, «quiero que los escoltas comprueben si hay señales de ejércitos. Diles que no confíen en lo que ven». Hizo una pausa antes de volverse para mirarla a los ojos, especialmente a los de Bolton y Frey. Al final, no había sido ninguna de las dos familias la que había liderado la traición. Los Karstark se habían ofendido por la muerte de su lord y la elección de amante de Rab después de que rechazara a Alice Karstark. Fin de flashback. ¿Padre? John no pudo evitar arrastrar los pies, evitando a duras penas mirar la punta de su bota mientras rozaba la tierra. Interrumpir a Lord Stark en la oración no había sido su primera opción, pero después de 15 días de verse frustrado por pasar tiempo a solas con Lord Stark desde que tomó su decisión sobre qué camino tomar en esta vida, no tenía muchas opciones. Quería todo el tiempo posible para mejorar este mundo. Este camino era uno que había elegido solo 2 veces antes, siempre con solo unas pocas lunas hasta que llegara la comitiva real. Esta vez tuvo, con suerte, años para recorrerlo. ¿Puedo hablar con usted en privado?, John preguntó y después de una breve pausa agregó, «por favor». Sabía que Lord Stark estaba a punto de terminar su oración, preparándose para terminarla y ponerse de pie. Sin embargo, la impaciencia de la juventud le había impedido esperar tanto tiempo. Hubo una pausa. Lord Stark permaneció en su posición durante 1 minuto más antes de ponerse de pie y volverse hacia él. «Por supuesto, John». Una sonrisa adornó sus labios por un momento antes de transformarse en preocupación. «¿Pasa algo?». John miró a su alrededor, con los ojos revisando su vecindad inmediata, sin encontrar a nadie como ya sabía que lo haría. La ruta que había tomado a través del bosque de los dioses le había permitido comprobar por todas partes si había oídos indiscretos antes de acercarse a Lord Stark. «Sí. Y no», comenzó, moviendo los ojos hacia arriba para encontrarse con los ojos gris acero del hombre que lo había criado. No había una manera fácil de hacer esto.
Después de haberle pasado por la cabeza una y otra vez, recordando lo que le habían enseñado sus intentos anteriores, había decidido que ir directo al grano sería el mejor camino. Yo, me desperté cuando nació Fantasma, mi lobo huargo. Me desperté con recuerdos que no debería tener. Recuerdos de vidas vividas, mis vidas pero no. Esta vida una y otra vez, pero con diferentes decisiones tomadas. Lord Stark frunció el ceño cuando Jon habló y abrió la boca, pero Jon no le dejó encontrar su voz. Me desperté en una nueva vida después de mi última muerte en mi vida anterior en el momento en que nació Ghost. He vivido docenas, cientos de vidas, continuó Jon, levantando la barbilla mientras intentaba ignorar cómo le temblaban las manos, apretándolas en puños a su lado. Solo tengo palabras disponibles para dar fe de mis afirmaciones. El conocimiento es todo lo que los dioses envían conmigo. Hizo una pausa, respiró hondo y bajó la mirada para mirar fijamente a los pies de Lord Stark. Los recuerdos y el fantasma son todo el consuelo que se me permite a través de esta maldición, tío. Hubo una fuerte inhalación de aire y su tío se movió ante él. Un largo silencio se extendió entre ellos durante minutos, interrumpido solo por el gorjeo ocasional de los pájaros y el parloteo de las ardillas en el bosque cercano. Parecía como si hubiera pasado una eternidad antes de que su tío se adelantara y una mano le tocara la barbilla, levantándola hasta que se vio obligado a mirarle a los ojos. Unos ojos grises escudriñaron su rostro como si trataran de escudriñar su propia alma. El rostro de Lord Stark estaba hecho de hielo, las emociones se escondían detrás de la más inexpresiva de las miradas. Jon no podía leerlo y se alegró de eso. Al mismo tiempo, también estaba aterrorizado. ¿Cómo lo sabes? La voz de su tío era áspera, una emoción que su rostro desmentía que se filtrara. De diferentes maneras, respondió Jon con sinceridad. No le serviría de nada mentir. La primera vez me lo dijo Bran, quien vio mi nacimiento en una visión. Lord Reed confirmó su verdad. Un par de veces conocí a mi nodriza, Willa, mientras viajaba al sur para ir a la guerra o en un intento de encontrar un camino mejor. La mayoría de las veces, Lord Reed hablaba de ello cuando nos encontrábamos. Tragó saliva. 5 veces te obligué a hablar de eso. Y cada una de esas veces había huido a esos, usándolo como excusa. Inicio de flashback. No me presiones en esto, Jon. La voz de Lord Stark era baja, pero acalorada mientras apretaba las manos en las riendas de su caballo. ¿Y si tú mueres o yo muero antes de que nos volvamos a encontrar? Jon lo fulminó con la mirada, la ira estalló en su interior como un reguero de pólvora y dudó que fuera capaz de apagarla. Lo que pase, pasará. No me vuelvas a preguntar. El caballo se movió hacia un lado debajo de Lord Stark, golpeando los cascos y levantando polvo. Ahora no es el momento ni el lugar. ¿Cuándo será? Preguntó Jon con amargura, sabiendo la respuesta. Tal vez debería cabalgar hacia el sur en lugar de hacia el norte, visitar Dorne y encontrar allí mis respuestas, si no quieres hablar de ello. No. Si no te unes a la Guardia de la Noche, esa es tu elección. Pero te prohíbo que vayas al sur. ¿Me prohibirías buscar a la familia de mi madre? Jon se rió sin humor. No puedo quedarme en Invernalia, no puedo ir al sur, no puedo quedarme con mi familia aquí, pero no se me permite buscar a ninguna otra familia que pueda tener. Lord Stark apretó la mandíbula y cerró los ojos. ¿Debería clavarme una daga en el corazón ahora? Jon continuó, con voz áspera y llena de emoción, enterrada desde hacía mucho tiempo. Parece que no pertenezco a ningún otro lugar que no sea el de ladrones, violadores y asesinos a los ojos de ti y de Lady Stark. Si no es el muro, es como si estuviera muerto. Tal vez sería un destino más amable para un bastardo como yo. No tienes familia en el sur, Jon. Lord Stark abrió los ojos y suspiró. Solo encontrarías la muerte allí. Fin de flashback. ¿Su nombre? Su tío dejó caer su mano sobre el hombro de Jon, agarrándola con fuerza. Lyanna Stark, dijo Jon en voz baja, y mi padre, el dragón que la robó. Su tío se adelantó, colocando también la otra mano sobre sus hombros, sujetándolo mientras lo miraba. Jon se sentía increíblemente joven en ese momento, joven y pequeño. Debería haber sido yo quien te lo dijera, su tío le apretó los hombros suavemente, su voz llena de emoción que rompió la máscara, lamento no haberlo hecho. Jon se quedó boquiabierto por un segundo, con los ojos muy abiertos. ¿Tú, mi Chris? Llevando una mano a la cara de Jon, sus tíos le tocaron la mejilla ligeramente, una y luego 2 veces y luego la colocaron en el costado de su cara y cuello.
Nunca has sido de los que se burlan, le sonrió tristemente a John, y esto no es un conocimiento que muchos tengan. Solo 3 personas que aún viven lo sabían hasta ahora. Y nadie lo diría. Volvió a poner la mano en el hombro de John y suspiró. No puedo decir si creo todo lo que dices, pero escucharía más antes de sacar conclusiones. Su tío desvió la mirada, con los ojos vagando por la línea de árboles. Pero aquí no, continuó, esta no es una conversación que deba tenerse donde el viento pueda llevar susurros. John asintió y volvió a bajar la mirada, mirando hacia un lado. ¿Dónde, pues? Después de cenar ven a mi solar. Hablaremos entonces, dijo, recomponiéndose y dirigiéndose hacia el camino que conducía al patio. Gracias, tío, murmuró John, asintiendo con la cabeza. ¿Y John? John levantó la cabeza y se giró para mirarlo. Has sido mi hijo desde el momento en que te abracé por primera vez. Nunca dejarás de ser mi hijo. No lo olvides. Los ojos se abrieron de par en par, una sonrisa se dibujó en sus facciones, la verdadera felicidad brillando a través de su máscara rota. Gracias. Padre. Ned asintió de nuevo, devolviéndole el afecto con una sonrisa tensa, sincera pero en guerra con los pensamientos y la confusión que su conversación había provocado. Abandonó entonces el bosque de los dioses para ocuparse de los asuntos del día. John se quedó una hora más, de pie en el claro, sintiendo la ligera brisa que le rozaba los rizos y la cara, escuchando el ruido de las hojas chocando suavemente entre sí en una batalla interminable. Permaneció allí hasta que un criado vino a buscarlo para que le diera lecciones con el maestre Luwin. Capítulo 4. Verano parte 4 Chapter Text Lady Catelyn se quedó cenando unos instantes esa noche antes de pedirle a un criado que le trajera la comida al piso de arriba. Rickon estaba más inquieto de lo habitual, una enfermedad de algún tipo que le causaba malestar y hacía que sus gritos fueran estridentes. Todos agradecieron el silencio cuando se fueron y la cena fue mucho más tranquila de lo normal. Su padre estaba absorto en sus pensamientos, hurgando en su comida y mirando fijamente a la nada. Apenas a la mitad de la comida puesta en su plato, se puso de pie y les dio las buenas noches antes de recordarle a John que se reuniera con él en su solar una vez que hubiera terminado de comer. ¿De qué se trataba?, preguntó Rab, dándole un codazo en el costado a John después de que su padre se fuera. John se encogió de hombros y le clavó un trozo de patata. Le pregunté si podíamos hablar en privado antes. Más o menos. Cosas privadas. John. Rab lo miró con el ceño fruncido, entrecerrando los ojos. La expresión de su rostro indicaba claramente que no dejaría pasar esto si no obtenía una respuesta satisfactoria. Sobre el futuro, suspiró John, mi futuro. Volvió a concentrarse en su plato, tratando de obligarse a comer más. No podía sentir el hambre que sabía que debía estar allí, sus nervios estaban a flor de piel. ¿Papá va a hacer que te cuiden?, preguntó Sansa, acercándose desde el otro lado de la mesa. Miró a Theon mientras se inclinaba sobre la mesa y Rab para coger un rollo de una cesta. No, John negó con la cabeza y luego corrigió rápidamente, que yo sepa, no. No ha dicho nada. Todavía no estás pensando en unirte a la Guardia de la Noche, ¿verdad?, preguntó Rab en voz baja, con el ceño fruncido aún en su sitio. Buen lugar para un bastardo, dijo Theon, pero sus siguientes palabras fueron cortadas cuando Rab se giró para mirarlo. Theon. ¿Qué? Theon se encogió de hombros. No podrá quedarse aquí para siempre. Podría ser el mejor lugar para él. Por supuesto que puede quedarse aquí. Arya protestó solo para ser interrumpida por Rab. Siempre tendrás un lugar en Invernalia, especialmente una vez que sea Lord John. John sonrió a su hermano. Lo sé. Y no. Ya no estoy considerando unirme a la guardia. Echó el plato hacia atrás y se puso de pie, con los pies de la silla rozando el suelo de piedra. Al menos no por mucho tiempo. El guiso que había logrado comer era un bulto frío en el estómago. Cualquier apetito que tuviera antes había desaparecido ahora y ya no quería ser parte de esta conversación. Debería irme. Papá me está esperando, dijo John en voz baja y Rab asintió. Theon estaba hablando de nuevo, algo sobre una sirvienta, y Sansa soltó una respuesta horrorizada, pero sus palabras no se registraron en él. John se cruzó con Arya y Bran de camino a la puerta y le sonrió, extendiendo la mano para alborotar suavemente el cabello de Bran. El niño más joven se echó hacia atrás y le sonrió. ¿Cómo vas a llamar a tu lobo, John?, preguntó antes de que John se marchara.
John hizo una pausa, mordiéndose el labio, pensando en la bola de pelo blanco puro que se retorcía entre sus hermanos. Fantasma. Su nombre es Fantasma. //. La puerta solar de su padre estaba cerrada cuando llegó a ella y John se detuvo a mirarla durante varios largos momentos. Había tantos cambios positivos potenciales que se podían hacer en este camino, pero igualmente tantos errores posibles que podrían llevar a que no quedara nada en el mundo más que un páramo congelado. Respiró hondo, cuadró los hombros y llamó. Un momento después se abrió la puerta y su padre lo hizo pasar. La habitación estaba caliente, un fuego crepitó y reventó un nuevo tronco que se había agregado recientemente a las llamas. Frente a la chimenea, había 2 sillas, un pequeño cofre en el suelo entre ellas, colocadas de manera que la tapa se abriera lejos del fuego y permitiera a ambas personas ver su contenido fácilmente. Ned le pidió que se sentara y se sentó en la silla de enfrente. John se quedó mirando el cofre mientras se acomodaba, con el ceño fruncido. Era muy simple, tal vez una sola capa de tinte en la madera, pero un complicado mecanismo de bloqueo para mantenerla cerrada. Sin embargo, la cerradura estaba desabrochada, lista para permitir que se abriera la tapa. ¿No has visto esto antes? John negó con la cabeza. No, no lo he hecho. Había vivido cientos de vidas, muy pocas sorpresas aún existían para él. O eso había pensado. Willa, tu nodriza, John alzó la vista hacia su padre, que se pasaba una mano por el pecho, insistió en que el contenido de esto debía ir con nosotros y que se lo entregaran a usted cuando fuera el momento adecuado. Todo lo demás en la torre lo quemamos para mantener en secreto el conocimiento de lo que sucedió allí. Para mantenerte a salvo. John lo miró fijamente, tratando de frenar la tormenta de pensamientos que se agitaban incoherentemente en su mente. Una mano cálida se posó en su hombro, lo que hizo que levantara la mirada para encontrarse con la de su padre. Al cabo de un momento, Ned se enderezó y retiró la mano. ¿Quizás deberíamos empezar con las palabras que prometiste? Suspiró y sonrió tristemente. El cofre seguirá aquí después. Deseo saber acerca de estas vidas que has vivido. Es una larga historia, advirtió John, sentándose, larga y llena de muerte, miseria y caos. He vivido docenas, cientos de vidas hasta mi última muerte en cada una. He intentado docenas de caminos hasta completarlos, cambiando los detalles para tratar de hacerlos bien. Frunció los labios y se detuvo. Existen pocos finales felices. He perdido la esperanza de encontrar uno para mí. Tal vez un segundo par de ojos pueda marcar la diferencia, dijo Ned en voz baja. A veces otros pueden ver lo que nos hemos perdido. Hay cosas, muertes, eventos y conocimientos que tengo que no te gustarán, pero que no podrás dejar de escuchar. Me gustaría escuchar todo lo que puedas compartir. Aunque solo sea para aliviar tu carga. John lo miró durante varios minutos antes de asentir y volver la mirada hacia las llamas que bailaban en la chimenea. Había muchos lugares por los que podía empezar, pero después de un momento se decidió por el principio. A excepción de mi primera vida, siempre comienza con el nacimiento de Ghosts. La mayoría de las veces tengo entre 5 y 10 o 6 y 10. A veces mayor. Durante mi primera vida, tenía casi 7 y 10 años. Siempre encontramos a los cachorros en 1 o 2 días y, como en todas las vidas hasta esta, hizo una pausa y se volvió hacia su padre, la madre lobo huargo siempre ha muerto. ¿Por un jabalí? No, contestó John solemnemente. La habitación pareció enfriarse. Por un ciervo. //. La historia de su primera vida fue la más difícil de contar, como llegaría a saber en los meses siguientes. A veces era una prueba para el mantenerse en el camino, algunos recuerdos que se difuminaban de otras vidas similares y lo que le obligaba a retroceder un poco. Ned lo dejó hablar, divagando y divagando todos los detalles que sabía de su propia parte del mundo y de lo que le sucedía a los demás, la familia, los enemigos, los grandes acontecimientos del mundo. Habló durante horas, haciendo una pausa para tomar un sorbo de agua y más tarde, en un momento particularmente difícil, un poco de vino especiado que su padre sacó de su escritorio. Lo había necesitado para superar los acontecimientos de la boda roja tal y como John los conocía, entre otras cosas. La mención de los caminantes blancos había provocado el retraso más largo de la historia, ya que su padre se había detenido para confirmarlo y luego interrogarlo sobre cada detalle que podía recordar de los otros una vez que habló de la batalla de Arome. Tuvo que hurgar en docenas de vidas para obtener la información, incluso la última. John estaba agradecido por la única vida que había pasado entrenando para ser maestre, a pesar de que al final se había odiado a sí mismo.
Durante esa vida, el norte había sido invadido cuando el resto de Poniente se había dado cuenta de la verdadera amenaza, demasiado atrapado en la lucha por un trozo de espadas derretidas y la ilusión de poder, y se había arrojado desde el lugar más alto que pudo encontrar para acabar con su vida y comenzar de nuevo. Era una de las 3 veces que se había suicidado. Haciendo una pausa para tomar un sorbo de agua tibia, probando hierbas, John observó cómo su padre se pasaba una mano por la cara mientras John llegaba al punto de su primera muerte en el que había sido traicionado por sus propios hermanos de la Guardia de la Noche. Y luego me desperté, más de un día después de que la sacerdotisa roja le pidiera a su Dios que me trajera de vuelta. Ned empezó entonces. Pensé que cuando moriste te despertaste al principio. Una sonrisa sardónica se dibujó en su rostro mientras miraba el vaso de agua en sus manos, tratando de distinguir sus propios rasgos en la penumbra. Solo cuando los dioses lo permitieron. A veces consideran que mi vida aún no ha terminado y por eso continúo. Continúo hasta una segunda muerte, unas cuantas veces hasta una tercera o cuarta si uno de los sacerdotes se acercaba demasiado a mí. ¿Con qué frecuencia sucedía eso? ¿Una segunda muerte? Una cuarta parte de las veces. Traté de evitar a los seguidores del Dios Rojo tan a menudo como pude. Era difícil evitarlos si iba al muro, a veces en las tierras de los ríos, y están por todos esos. Enmudecido, Ned bebió otro trago de vino y John se lo tomó como una despedida para continuar. Cuando terminó su relato, a punto de hablar de su próxima resurrección, un sirviente llamó a la puerta. John se quedó en silencio mientras su padre se levantaba y respondía. Era la doncella de Lady Catelyn, preguntándole dónde estaba y cuánto tiempo estaría en su nombre. Escuchando con medio oído, John dejó que su atención volviera al pequeño cofre entre las sillas. Dejando a un lado su vaso, extendió la mano y pasó una mano por la madera lisa. Continuaremos mañana, John. Ned lo sobresaltó, de pie detrás de su hombro. Puedo. Los dedos de John presionaron la madera pálida. Es posible, dijo su padre, y John parpadeó cuando una llave, colgando de una cadena, cayó en su campo de visión. Mirando por encima del hombro, con los ojos muy abiertos, miró fijamente a Ned, que le sonrió con tristeza. Esto es tuyo, al igual que el contenido. Confío en que no tengo que decirte que no saques el cofre de esta habitación todavía, ¿verdad? No, John negó con la cabeza. Compartir habitación con su hermano, rodeado de sus otros hermanos y cerca de la guardería no le permitía mucha privacidad. La puerta ni siquiera tenía cerradura de ningún tipo. Lentamente, tomó la cadena y la llave, mirándola fijamente durante un largo momento. Una mano se posó en su hombro. Voy a organizar habitaciones privadas para ti y Dab. Kat lo ha estado solicitando desde hace algún tiempo y, como ustedes dos están creciendo rápidamente, creo que ahora sería un momento oportuno. John alzó la vista mientras sus dedos agarraban la llave con fuerza. Había muchas preguntas burbujeando en su mente, pero no pudo decidirse por una. No lo necesitaba. Puede que parezcas un niño, John, pero eso no es todo lo que eres. Ned se alborotó el pelo suavemente antes de volver a apretarle el hombro. Tal vez su padre había visto la guerra que se libraba dentro de John, entre el niño de esta vida y los hombres adultos de sus recuerdos. Esta vida fue la más dura hasta ahora, tal vez tuvo algo que ver con lo joven que era su cuerpo, pero conciliar todo fue más difícil. John asintió una vez y bajó la mirada hacia el pecho mientras se deslizaba la cadena sobre el cuello. Sintió que su padre se movía para irse y frunció el ceño. Padre, comenzó. Los pasos de su padre se detuvieron cerca de la puerta. Deberías pensar en decírselo, dijo, inclinándose y abriendo lentamente la tapa del cofre. Las bisagras crujían por el desuso. Casi siempre muere creyendo que había una mujer ahí fuera a la que amabas lo suficiente como para traicionar tu honor y traicionarla. Muere creyendo que la deshonraste en casi todas las vidas. Miró hacia atrás por encima del hombro, mirando la espalda de su padre. Familia. Deber. Honor, continuó John. Ustedes son su familia y yo soy la suya. Le he mentido durante 12 años, la voz de Ned era apenas un susurro. No se te puede perdonar sin decir la verdad. Cierra el cofre cuando te vayas, dijo Lord Stark, con la emoción agotada en su voz. Te mostraré cómo desbloquearlo por completo mañana. Su mano se posó en el pomo de la puerta. ¿Dónde lo guardaste? John no pudo evitar preguntar rápidamente. Si muriera antes de mañana, no lo haría sin la respuesta. No podía soportar no volver a encontrar este cofre. En su cripta.
Capítulo 5, Verano parte V. Chapter Text. Inicio de flashback. John dejó que sus ojos se cerraran mientras los brazos de Arya lo rodeaban y él la abrazaba de vuelta, con fuerza pero con cuidado. Todavía se estaba curando de las heridas que había recibido en la reciente batalla contra los Karstark. Habían ganado y Carold estaba ahora bajo el control del norte de nuevo, su control como rey del norte, y Lady Alice Karstark ahora tenía el poder allí en lugar de sus primos. En el camino de regreso a Invernalia, no esperaba encontrarse con un pequeño grupo de norteños previamente perdidos, incluida su hermana pequeña. Se sabía que algunos de los lores y de las damas estaban vivos, cautivos en el sur bajo el control de los Frey. Otros rostros habían sido una completa sorpresa. Especialmente Lady Catelyn. Podía sentir sus ojos fríos sobre él, inalterados o tal vez más duros de lo que habían sido en su juventud. Sabía que había sido declarado rey, que había quedado claro en las pocas palabras que se habían compartido entre los grupos en su reunión inicial. A ella tampoco le gustó. A sus ojos, había hecho lo que todos los bastardos nacen queriendo hacer. Había tomado la primogenitura de sus hermanos verdaderos y la había hecho suya. Fin de flashback. La puerta se cerró con un agudo chasquido y John volvió a mirar hacia adelante, mirando fijamente un tela marrón áspera y desgastada. Le tembló la mano cuando la sacó del cofre y la dejó caer a un lado al revelar el contenido que había debajo. Deslizándose de la silla, sus rodillas tocaron el suelo y apretó ambas manos contra una suave tela negra bordada. Lo sacó con cuidado y después de un minuto de confusión, finalmente se dio cuenta de lo que era. Un manto de matrimonio. Su visión se nubló y se secó los ojos con el antebrazo izquierdo. Mordiéndose la mejilla y mirando fijamente al estilizado dragón de 3 cabezas, bellamente intrincado, apenas ahogó un sollozo. Casi cada centímetro de la tela estaba bordado y, aunque John no podía afirmar que supiera mucho sobre telas o artes femeninas, había pasado suficiente tiempo con Sansa y Daenerys, entre otras, para saber que la calidad de esta capa era exquisita. Digno de una princesa. Inicio de flashback. La próxima vez que te vea, estarás todo de negro, dijo Rab, sonriendo. Siempre fue de mi color, respondió John, forzando una sonrisa. Déjame darte un consejo, bastardo. Nunca olvides lo que eres. El resto del mundo no lo hará. Úsalo como una armadura, y nunca podrá usarse para hacerte daño. Fin de flashback. Esta vez no pudo contener el sollozo y luego sus ojos se nublaron y tampoco pudo contener el siguiente. Sacó la capa por completo de la capa y se puso de rodillas, apretando los dedos profundamente en la tela mientras las lágrimas llenaban su visión. ¿Había sido siempre la verdad? ¿En cada vida? Aegon había reflexionado sobre ello un par de veces, la mayoría de las veces cuando estaban borrachos. ¿Y si Rhaegar hubiera tomado a Lyanna como segunda esposa, como lo habían hecho los Targaryen de antaño? Pero nunca había habido nadie vivo que pudiera confirmarlo. La casa del maestre de antiguamente no tenía constancia de ello, o había sido destruida, Howland Reed nunca lo supo, y Willan nunca había hablado de ello ni había muerto antes de que pudiera hacerlo. Algún tiempo después logró recobrar el control de sí mismo, calmando sus sollozos y el hipo que se había desarrollado, los dedos alisando las arrugas de la tela. Dobló el manto nupcial lo mejor que pudo y lo dejó a un lado con cuidado, encima de la tela marrón que lo había ocultado. Había otros objetos en el cofre, amontonados, la mayoría envueltos en tela, algunos más gruesos que otros. Había un lecho de tela muy grueso en la parte inferior. Cerca de él había una funda de papeles encuadernados en cuero que dejó a un lado, no queriendo ahondar aún en aquel misterio. Las cartas tardaban horas en leerse y ya era muy tarde. Mientras miraba por debajo de cada tela, mirando varios tesoros, soltó un objeto largo, enrollado en una tela que se había apoyado contra el lado más largo del cofre. Al desenvolverlo, sus ojos se abrieron de par en par. Era una daga, de hermoso diseño, tanto la empuñadura como la vaina, de plata y oro entrelazados en adornos que brillaban con rubíes y zafiros. La guardia había sido diseñada para imitar rosas, rosas de invierno y rosas rojas entrelazadas, y el pomo era un dragón de ojos rojos de espaldas a un lobo de ojos azules. Al desenvainarlo con cuidado, John no pudo evitar sonreír ante el hermoso brillo del acero valirio. Pasó los dedos por el frío metal, admirando la artesanía antes de enfundarlo y dejarlo a un lado. Con los ojos vagando por encima de los otros objetos, algo le atrajo hacia el centro del cofre, el bulto de tela que estaba bien embalado, todos los demás objetos cuidadosamente colocados a su alrededor.
Ajustándose, usó cuidadosamente ambas manos para revelar lo que estaba oculto, quitando capas de tela. Una vez que lo hizo, se le atascó el aliento en la garganta y tragó saliva. Deidades. Temblando, sus dedos acariciaron suavemente la superficie rugosa y texturizada y luego se enroscaron alrededor de ella, agarrándola con firmeza para sacarla de su escondite. Era pálido, de color blanco plateado con un brillo azul que brillaba desde pálido como un cielo despejado de verano hasta oscuro como la medianoche en algunos lugares. No podía apartar los ojos de él cuando algo hizo clic dentro de él, sintiéndose bien y completo. Jon siempre había logrado una conexión con cualquier dragón que montara en las vidas que vivió. Por lo general, se sentaba a horcajadas sobre Rhaegal, a veces Viserion, pero nunca había sido como su conexión con Fantasma. Siempre parecía como tratar de montar a un semental intacto que había crecido en una manada salvaje sin ningún contacto humano. Este sentimiento era más profundo, como el que sentía por Ghost cuando estaban lejos. Tiró del huevo hacia sí mismo, acunándolo. Ojalá no tuviera que devolverlo al cofre por el momento. Jon sabía que no estaba listo para eclosionar en el fondo, pero también sabía que no pasaría mucho tiempo. Que los dioses sean buenos. ¿Cómo iba a esconder un dragón? //. Faltaban solo unas horas, tal vez menos, para el amanecer cuando logró apartarse del tesoro que sus padres le habían dejado, y del huevo de dragón, e irse a la cama. Durmió hasta la mañana siguiente, despertando solo después de que Rab regresara del desayuno con un panecillo y una salchicha envuelta en un paño para él. Le dio las gracias a su hermano, con los ojos llorosos y queriendo poco más que darse la vuelta, cubrirse la cabeza con las pieles y volver a la cama. Su cuerpo también le dolía por el entrenamiento para el que se había estado escabullendo en el bosque de los dioses y el entrenamiento que le estaba haciendo ser Rodrik. En lugar de eso, se sentó obedientemente y comió mientras Rab lo observaba desde su lado de la habitación. Cuando casi había terminado, con unos cuantos bocados de panecillo y lamiéndose la grasa de la salchicha de los dedos, Rab rompió el silencio. ¿De qué hablaron tú y tu padre ayer?, preguntó, levantándose para buscar entre el desorden de objetos que compartían. Estuviste fuera la mayor parte de la noche. Traté de quedarme despierto y esperarte, pero me quedé dormido en algún momento. Lo siento, murmuró Jon, recordando cómo había entrado y encontrado a Rab sentado en la cama, de espaldas a la pared, profundamente dormido. Su hermano no parecía recordar cómo le había ayudado a encontrar una posición más cómoda antes de caer en su propia cama. Tenía que ser importante, dijo Rab, arrojando una túnica a Jon mientras terminaba el rollo. Jon asintió, mordiéndose el labio mientras se levantaba y comenzaba a vestirse. No sé si puedo hablar de ello, todavía, dijo, sonriendo con fuerza. Miró a Rab a través de sus largos rizos, desordenado por el sueño. Quiero decírtelo, pero el padre. Necesito pedir permiso. Frunciendo el ceño, Rab lo miró fijamente por un momento antes de darse cuenta y se quedó un poco boquiabierto. ¿Habló por fin de tu madre? Incapaz de contenerlo, Jon asintió con la cabeza, una pequeña sonrisa levantó los labios. Rab le devolvió la sonrisa, lleno y brillante. ¿Te dijo su nombre y todo? Sí, dijo Jon y luego hizo una pausa, bajando los ojos para mirar su túnica mientras se la ataba. Sin embargo, no se lo ha dicho a nadie más. Todavía no. Madre. Rab respiró después de una pausa momentánea, su sonrisa desapareció junto con la emoción de su voz. Le dije que debía decírselo, dijo Jon mirando a Rab. No creo que sea correcto que yo hable de eso hasta que él lo haga. Permanecieron en silencio durante un rato mientras Jon se vestía, mientras Rab hurgaba en varios objetos de su lado de la habitación. Cuando Jon se puso las botas, finalmente volvió a hablar. ¿Hay algo que puedas decirme? Jon alzó la vista, con ojos solemnes mientras contemplaba la forma nerviosa de su hermano. Rab siempre había tratado de apoyarlo, comprenderlo y estar ahí para él, especialmente cuando eran niños. Había sido el quien consoló a Jon cuando se enteraron de lo que significaba, bastardo. Habían sido educados en el tema por Theon, pero gran parte de su vida habían sido inseparables, tan cercanos como gemelos. Está muerta. Rab lo alcanzó en cuestión de segundos, rodeándolo con los brazos y acercándolo a él. Los dedos de Jon se apretaron en la parte posterior de la túnica de su hermano y jadeó, con los ojos cerrados. Lo siento, Jon. Había sido la única persona con la que Jon había compartido su sueño de conocer a su madre.
Inicio de flashback. Es mi hermano, dijo Rab, de pie frente a su madre. Estaban en su tienda, acampada a poca distancia de Aguas Dulces. Lady Catelyn se mantuvo erguida, con expresión tensa e inquebrantable. He sufrido su propia existencia durante casi 19 años. Le he permitido vivir en mi casa porque era la casa de su padre. Pero no es mi hijo y no permitiré que me deshonre en la casa de mi infancia. Jon nunca te ha deshonrado, madre, respondió Rab, con la voz llena de emoción, pero mantuvo el volumen bajo. Puede que mi padre lo haya hecho, pero Jon nunca ha hecho nada que deshonre a nuestra familia. Él ha amado a sus hijos y nos ha protegido. Me ha salvado la vida varias veces en el campo de batalla. No cambiaré de opinión. Se giró bruscamente y se dirigió a la parte delantera de la tienda antes de detenerse. Puede quedarse con los hombres o ir a otro campamento. Pero no es bienvenido dentro de Riverrun. Los dedos de Jon se apretaron en el pelaje de viento gris, donde estaba sentado junto al lobo. El lobo de su hermano se giró y golpeó su cabeza contra sus dedos, rozando su lengua para besar su piel en un intento de consuelo. Fantasma se apretó con más fuerza contra su otro lado. No tiene, siseó Rab después de que ella se hubiera marchado, volviéndose hacia Jon. Está bien, lo interrumpió Jon, tratando de sonreír. Estaré bien aquí o puedo ir a ayudar, señor, no quiero que vayas a ninguna parte. Rab se dejó caer a su lado, con las manos apretadas mientras se acomodaba junto a viento gris. Eres mi hermano, perteneces a mi lado. Jon había sonreído y accedido a quedarse en el campamento. Nunca había entrado en Riverrun en esa vida, nunca había conseguido que la verdad saliera a la luz de una manera que otros creyeran, así que Lady Catelyn nunca había sabido que él era su sobrino y no una mancha en el honor de su marido. Él y Rab habían muerto juntos en esa vida, uno al lado del otro, durante la batalla por desembarco del rey. Tal vez fue un incendio forestal lo que lo mató o simplemente el aplastamiento de la piedra sobre él. Jon nunca lo sabría con certeza. Después de todo, no era ignífugo en todas las vidas. Fin de flashback. Capítulo 6, Verano parte B. Chapter Text. La cena era, en general, un asunto familiar, además de Theon, con la excepción de los días festivos. Hoy no fue la excepción, todos, incluido Rickon, estuvieron presentes en la comida. El bebé se pasaba entre su madre, su padre y sus hermanos mayores mientras comían. Jon, aunque era un bastardo a los ojos del mundo, siempre había comido con su familia por las noches, excepto en las ocasiones en que su padre visitaba a sus abanderados. Cuando eso sucedía, siempre había intentado comer en las cocinas o en sus habitaciones para evitar la mirada de Lady Stark. A mitad de la cena, después de entregar a un retorcido Rickon a Sansa, Lady Stark captó fácilmente la atención de la sala con solo unas pocas palabras punzantes. Incluso el bebé la miró fijamente, con los ojos azules muy abiertos, mientras engominaba un trozo de zanahoria. Se ha decidido que, a los 2 y 10 años, Rab y Jon tienen la edad suficiente para salir de la guardería y mudarse a sus propias habitaciones. ¿Qué? Rab no pudo evitar preguntar, con la voz quebrada al final de la palabra, solo para cerrar la mandíbula cuando su madre volvió los ojos hacia él. Ella levantó una ceja hacia él y se detuvo un largo momento antes de continuar. Los dos os mudaréis a vuestras habitaciones, dirigió entonces su atención a Jon. Tuvo que luchar contra el instinto de bajar los ojos a su plato. En la sección principal del ala familiar. Rab, por supuesto, se instalará en las dependencias tradicionales del heredero. Jon ocupará la habitación al otro lado del pasillo. Los ojos de Jon se abrieron de par en par y bajó un poco la barbilla antes de cerrarla. Espero que ambos cuiden de sus propios aposentos y no abusen de la confianza que les estamos brindando. Jon asintió, con las manos temblando un poco en su regazo. Miró a su padre y luego a Lady Stark mientras su hermano expresaba su agradecimiento. Jon se dio la vuelta en los últimos momentos, ordenando las palabras en su mente. Sí, su padre. Hubo un momento de silencio y Jon fue sacado de sus pensamientos por un codazo en el costado. Gracias, Lady Stark, dijo Jon con voz áspera, mirándola a los ojos. Ella le sonrió con fuerza y asintió, antes de acercarse para levantar a su hijo menor mientras él aplastaba los restos de zanahoria medio hervida en el cabello de su hermana. Los chillidos de protesta de ambos niños interrumpieron el momento e impidieron que Sansa se obsesionara con el hecho de que aún no podía salir de la habitación que compartía con Arya.
Esa noche, Rab y él pasaron varias horas largas cuando se suponía que estaban durmiendo acurrucados bajo las sábanas de la cama de Rab hablando. Rab pasó gran parte del tiempo balbuceando su emoción, pero en ocasiones, sus nervios se notaron. Fue entonces cuando John le recordó que estaría al otro lado del pasillo y que seguían siendo hermanos y mejores amigos. Incluso John estaba triste al ver el cambio, recordaba los últimos 12 años de esta vida, pero también los recuerdos de los años sin Rab cercanos. No estaba seguro de querer dejar ir esta parte de su vida. Permaneció allí durante horas, incapaz de conciliar el sueño, escuchando los suaves ronquidos de Rab. Su mente seguía dando vueltas con la idea de que nunca antes le habían dado una habitación en el ala de la familia, no en el ala de la familia, con todos los privilegios y comodidades de la misma. Lady Stark lo sabía. Tenía que hacerlo, era la única razón por la que John podía discernir que tenía sentido. Ella le había sonreído. //. A menudo, John se encontraba deseando que sus recuerdos de Invernalia de niño de su primera vida fueran más claros para él, pero el tiempo y los cientos de años de vida como adulto los habían desgastado hasta convertirlos en imágenes tenues y eventos y sentimientos recordados. Esta vida era mucho más clara, los recuerdos de los detalles y las palabras que se le habían dicho estaban a su alcance. Le entristeció la ocasión en que se detuvo a reflexionar. Si bien recordaba haber crecido con sus hermanos aquí, había perdido a gran parte de sus hermanos originales. Sin embargo, como en todas las vidas, trató de ignorar la diferenciación. Esta era su vida, la gente de aquí era su familia. John odiaba pensar en cómo sería más fácil a medida que pasaran los días, las semanas y los meses. Trató de no insistir más en esas cosas. Ahora, sin embargo, se preguntaba si había alguna diferencia entre sus dos infancias que hubiera llevado al nacimiento temprano de Ghost. Si lo supiera, tal vez le proporcionaría alguna idea de los acontecimientos que vendrán. Porque ahora era obvio para él que esta vida iba a ser muy, muy diferente de cualquier otra que hubiera vivido antes. John esperaba y rezaba para que fuera todos los días. Desde que se reveló a su padre, se habían reunido casi todas las noches, repasando los acontecimientos de vida tras vida, muerte tras muerte. La mayoría de las veces pasaban el tiempo en el solar de su padre, pero de vez en cuando iban a otra parte. Era difícil hablar de cada vida, a su manera, pero John se había saltado algunas, como su segunda vida. No era importante, la primera vez había pensado que todo era un sueño. Su muerte allí había sido estúpida. Estúpido, pero muy satisfactorio. Inicio de flashback. John miró fijamente al chico frente a él en el ring de entrenamiento, sonriendo e insistiendo beligerantemente en el uso de acero real para consternación de la mayoría de los espectadores. Sabía que los hombres de su padre ya habían mandado llamar al maestre, creyendo que John acabaría herido para evitar insultar a la familia real. Nunca debería haber respondido a las burlas del príncipe, pero no pudo evitar pensar en el hecho de que el niño había ordenado la muerte de su padre y había torturado y menospreciado a Sansa durante años. Su ira se había apoderado de él. El príncipe era un fanfarrón y, aunque estaba entrenado, estaba lejos de ser bueno con la espada. John le hizo creer al chico que tenía la sartén por el mango antes de dar el paso que había querido desde que llegó la comitiva real. Era ridículamente fácil desarmar al muchacho y clavar su espada en el cuello del bastardo real. Fue lo último que vio, ya que al momento siguiente el sabueso le clavó una espada en la espalda. Fin de flashback. John no pudo evitar esperar que pudieran evitar al bastardo loco e incestuoso y el oscuro destino que había ayudado a derribar a la familia Stark. Había sido su padre quien le había señalado un punto crucial durante una noche pasada con los lobos huargos. Has mencionado antes que en todas las vidas la madre loba fue asesinada por un ciervo, dijo Ned, pasándose los dedos por el pelaje gris oscuro detrás de las orejas. Se inclinó hacia el tacto, con los ojos entrecerrados. Estaban en la perrera, los cachorros de rápido crecimiento jugaban bruscamente, dormían la siesta y amamantaban a su alrededor. La madre loba también estaba casi curada. John asintió mientras sonreía a los cachorros frente a él. Fantasma y Dama estaban al otro lado de un grueso trapo que alguien había conseguido para un juguete, tirando de él mientras él lo sostenía. Así es. Un par de veces todavía respiraba, una vez que le diste piedad. Tal vez su vida aquí sea tan presagio como lo fue su muerte en esas vidas. Era una hermosa idea y John sonrió más alegremente al oírla. Quería que fuera verdad más que nada. Suspirando al recordarlo, John abrió la puerta de su nueva habitación con el hombro y sonrió al ver el espacio.
Sintió un ligero matiz de culpa, sabiendo que en la mayoría de las vidas esta había sido la habitación de Bran eventualmente. Cruzó la habitación y dejó caer su ropa sobre la cama. No era la primera, ya se habían guardado unos cuantos brazaletes con cuidado. Estaba sorprendido por la cantidad de ropa que tenía, años en la edad adulta podría haber contado sus prendas de vestir con las dos manos, sin incluir su armadura, la mayoría de las veces. Esta habitación era 2 veces más grande de lo habitual, con la chimenea a un lado para que no fuera visible desde la puerta, con la ventana que daba al patio. La ventana estaba abierta, dejando entrar la luz y una ligera brisa que compensaba el calor del fuego que Jon había iniciado antes. Es probable que los muebles fueran los mismos que antes, excepto por su cofre colocado junto a la cama. No pudo evitar sonreír al ver todas sus pertenencias en esta habitación. De niño, había tenido más de lo que pensaba. Aún así, no era mucho, y su nuevo conjunto de pertenencias personales estaba, en su mayor parte, todavía escondido detrás de una cerradura. Mostrar todo lo que había recibido de sus padres biológicos no era una opción, incluso dentro del ala familiar, donde solo se permitía a los sirvientes más leales, la mayoría de los cuales habían hecho juramentos específicos al bosque de dioses. Mostrar una capa de matrimonio Targaryen, el arpa de Raegar, incluso la daga sería demasiado peligroso, especialmente con hermanos menores curiosos a una edad en la que los secretos eran difíciles de guardar. Su ropa fue rápidamente ordenada en su lugar, y sonrió viejos recuerdos de hacer lo mismo en otros lugares. La última vez que tuvo tanta ropa fue cuando conoció a Daenerys en Meereen o la última vez que fue rey en el norte. El último pensamiento lo dejó temblando, ese era un título que no quería llevar en esta vida. Balanceándose sobre sus talones, respiró hondo, el aroma de la leña en la chimenea y el aire del verano lo llenaron de consuelo. Algo se movió dentro de él, profundo, y sus ojos revolotearon hacia un lado, hacia el cofre que su padre había llevado antes para él, sonriendo y alborotando el cabello de Jon por su vergüenza. Cuando había acudido a su padre en busca de ayuda. Aunque no era grande, el pecho era lo suficientemente grande como para ser difícil de manejar y pesado para su cuerpo de 2 y 10 años. Estaba colocada al lado de la cama, lo suficientemente cerca como para que Jon pudiera estirar la mano y tocarla cuando su cabeza descansaba sobre la almohada si se acostaba cerca del borde. Había colocado un pequeño paño sobre la parte superior, de color azul brillante y ribeteado con detalles bordados. Jon se había sorprendido al encontrar la tela, un regalo que Sansa le había regalado un año más o menos después de que comenzara a practicar el arte para su onomástico, no mucho antes de que aprendiera lo que significaba bastardo. Las puntadas eran representaciones cuidadosas, pero desordenadas, de varias cosas en un primer intento de diseñar la escenografía. Lobos bailando a través de un campo de flores. Arrodillado junto al cofre, Jon sonrió mientras pasaba un dedo por encima de uno de los lobos. Podía ver pequeños agujeros donde se habían deshecho los puntos, corregidos para formar una versión más satisfactoria del animal doméstico Stark. Lo recogió y lo dejó sobre la cama con cuidado, sonriendo mientras lo hacía. Desenrolló la cadena que llevaba la llave alrededor del cuello. La llave era solo una parte de la cerradura, el cofre en sí contenía mecanismos ocultos que recordaban a una caja de rompecabezas que se reiniciaba cuando se cerraba. Una vez hizo una pausa y miró por encima del hombro, asegurándose de que la puerta estaba cerrada y con barrotes. Al ver que era Jon, metió la mano en el cofre y apartó la capa de matrimonio doblada, ajustó la envoltura alrededor del arpa y luego, con cuidado, con ambas manos, sacó el huevo de dragón de sus envoltorios. Se estremeció al sentir la cálida, dura y escamosa concha contra su mano y luego hizo una mueca de dolor al cortar un dedo en un detalle particularmente nítido. De pie, Jon se dirigió a la chimenea, impulsado por el tirón de su mente y los recuerdos de cómo su tía dio a luz a sus dragones. Había sido un poco incómodo contarle a su padre sobre el huevo, convenciéndolo de que no era un fósil ni una piedra decorada, sino que un bebé dragón viable estaba durmiendo dentro del caparazón duro, casi listo para despertar. Lord Stark había pensado en ello durante varios días antes, justo ayer, diciéndole a Jon que no impidiera el nacimiento del dragón. Jon tuvo que sonreír al recordar que su padre le aconsejó solemnemente que un dragón leal sería una bendición cuando llegara la larga noche. Él había prometido a cambio, lo serán. Si bien Jon no estaba del todo seguro de lo que se requeriría o cuánto tiempo tomaría, no tenía dudas de que no sería tanto como lo que hizo su Daenerys para dar a luz a sus dragones. Había usado el fuego y la sangre, había sacrificado vidas para darles vida, pero había incubado 3 dragones, solo uno de los cuales se había unido realmente a ella de la misma manera que lo había hecho con Ghost.
Recientemente se había estado desarrollando una teoría en su mente, sabiendo que Raegar tenía que haberle dado el óvulo, presentárselo a su madre incluso antes de que naciera. Si le habían regalado uno, tal vez Aegon y Rhaenys también lo hubieran hecho. De ser así, el débil vínculo que Aegon y él habían logrado con los dragones con los que se habían emparejado tenía más sentido, había estado luchando con vínculos preexistentes. Deslizó un dedo sobre una brillante escama blanca mientras se acomodaba frente a la chimenea. Dejó el huevo en el suelo con cuidado y luego, teniendo cuidado de no mancharse la camisa de sangre, se arremangó las mangas, con los ojos fijos en el fuego crepitante. Jon recogió suavemente el huevo y lo extendió hacia las llamas antes de colocarlo en el centro, un lugar que había diseñado cuidadosamente para hacer un nido de fuego para el huevo. Las llamas lamían sus dedos y brazos en suaves y cálidos besos. En esta vida, era al menos muy resistente al fuego. Echándose hacia atrás, sonrió y la ola de lo que solo podía describir como satisfacción se arremolinó a través de él. Era completamente opuesto a la emoción vertiginosa que provenía de Ghost. Parpadeó cuando sonó un fuerte golpe en su puerta. «¿Jon?», preguntó Arya, moviendo el pomo. «Un minuto», gritó y miró a su alrededor mientras se bajaba con cuidado las mangas de la camisa por los brazos. Cruzó hacia la cama, cerró rápidamente el cofre y se movió hacia atrás para abrir la puerta. Mientras caminaba, se metió el dedo cortado en la boca por un momento, afortunadamente casi había terminado de sangrar. «Jon». Arya se impacientó, justo antes de que él llegara. «Aira», Jon la imitó mientras la abría y fingió dolor cuando ella le dio una palmada en el brazo. Él le sonrió, con una amplia sonrisa mientras ella intentaba mirar a su alrededor. Levantó una ceja, «¿Arya?». Sus ojos volvieron a los de él y parpadeó. «Vaya». Se sobresaltó, con los ojos llenos de emoción. «Papá dice que podemos pasar algún tiempo con los cachorros ahora mismo y pronto podrán entrar con nosotros. Los están destetando». Ella lo agarró de la mano y se giró, tirando de él para sacarlo de la habitación. «Solo tenemos hasta la cena». «¡Wow!». Jon se echó a reír y la agarró del hombro con la otra mano para detenerla. «Dame un momento, por favor, Arya». Se apartó y regresó a su habitación. Exhalando un suspiro y cruzando los brazos, Arya observó cómo cerraba el cofre y volvía a colocarle la llave alrededor del cuello. «¿Qué es eso?». «Eso», dijo Jon mientras se acercaba a ella, sonriendo, «es privado». «Robb no tiene un cofre que se cierre con llave en su habitación», frunce el ceño, mirando a su alrededor. «Tal vez todavía no», Jon se mordió el labio, «pero sus reliquias siguen siendo de su padre en su mayor parte». Sus ojos se abrieron. «¿Tu madre?». Él asintió con la cabeza, observando cómo ella se mordía el labio, la curiosidad burbujeaba en sus ojos grises. «Te lo mostraré», dijo antes de que ella se armara de valor para preguntar. «Un día». «Pero todavía no», hizo una pausa al ver cómo sus labios se retorcían en un puchero. «Prométeme que no intentarás abrirlo ni le pedirás a nadie que lo haga». El puchero se hizo más profundo y arrugó la nariz. «Prométemelo, por favor». «Bien, te lo prometo», refunfuñó, cruzándose de brazos. «¿Tengo que arrastrarte frente al árbol del corazón?». «No». Arya lo miró con el ceño fruncido. «Dije que lo prometo». Está bien», Jon levantó las manos. «Ahora, ¿dijiste algo sobre los cachorros?». Sus ojos se iluminaron de nuevo y volvió a agarrarle la mano, arrastrándolo fuera de la habitación. «Apúrate. Solo tenemos un par de horas». Jon sonrió mientras dejaba que ella lo arrastrara, ignorando el ceño fruncido, las miradas y las exclamaciones de varios sirvientes y guardias mientras corrían por los pasillos.